Buenas tardes a todos. Desde julio, ustedes nos han acompañado por un vasto recorrido en la bioarqueología y antropología forense en América. De la mano de grandes investigadores, hemos conocido contextos y proyectos en El Salvador, Argentina y México. Desde el caso particular de un enterramiento de joya de Serén, identificación de restos óseos y conformación de osteotecas, la práctica de la deformación craneal en el continente, así como evidencias de sacrificio en Tzintzuntzan, huesos modificados en Teotihuacán y, y la historia de la bioarqueología en Oaxaca. En esta séptima entrega de Hablando de Huesos, Conversaciones en tiempos de pandemia, nos transportaremos al centro de México antiguo. Mi nombre es Alondra Victoria Trejo Ordos y le doy el banderín a mi compañera Jimena Chávez Valderas. Sean bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a esta transmisión. Queremos agradecer antes que nada a Víctor Cortés por haber aceptado dar esta plática. Y bueno, me voy a permitir platicarles sobre la semblanza de Víctor. Bueno, él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y aspirante a obtener el grado de maestro en el posgrado de Antropología de la UNAM. Dentro de su experiencia académica y laboral se encuentra haber fungido como coordinador del proyecto Catálogo en el Museo Nacional de Antropología y coordinador del conjunto monumental de Atzompa en Monte Albán, Oaxaca. Igualmente, él se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él ha trabajado en proyectos arqueológicos en el centro de México, en específico el programa de arqueología urbana, el proyecto Templo Mayor, y recientemente tuvo la oportunidad de participar en las excavaciones del proyecto complejo Plaza de las Columnas en Teotihuacán. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el análisis tecnológico y tafonómico del hueso humano, el análisis arqueométrico de la lítica prehispánica, así como el estudio sobre los objetos de madera en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Y bueno, parte de su investigación se ha centrado en este tema que nos va a platicar hoy del desollamiento humano en Mesoamérica, específicamente en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Y bueno, con relación a este tema, les recomendamos, tiene una publicación en la revista Arqueología Mexicana, la número 156, muy buen artículo. Y bueno, en los próximos meses vamos a tener el gusto de que se publique su libro, El desollamiento humano entre los mexicas, bajo el sello editorial del proyecto Templo Mayor y el Ancient Cultures Institute. Entonces, te damos la bienvenida, Víctor, y todo el escenario es tuyo. Gracias, muy amable. Bienvenido, Vic. Bueno, antes que nada, quisiera darle las gracias a los organizadores de este coloquio, principalmente a Jimena, quien me invitó, y también a Alondra, por esta amable atención que me han dado. Y bueno, el tema que les presento a continuación es parte de una investigación que estuve realizando por un tiempo para mi tesis de licenciatura, que básicamente versa sobre el desollamiento humano en época prehispánica, ¿no? A continuación, pues les voy a compartir la presentación para que vayamos entrando en materia. Listo, según yo ya se tiene que ver ahí. Sí, ya se ve, Vic. Si alguien me puede decir, Jimé, si ya se puede ver la presentación. Ya se ve la presentación, Víctor. Ok. Bueno, para comenzar tenemos que definir qué es lo que nosotros entendemos por desollar. Para ello utilizo una acepción básica que nos brinda la Real Academia Española, en la que se menciona que desollar es la acción de quitar la piel del cuerpo o de alguno de sus miembros, ¿no? Ahora bien, debemos entender también qué es lo que nosotros vamos a comprender por piel o cuáles son sus secciones en las que se divide para no entrar en más detalles más adelante. En primer lugar, tenemos que la piel se divide en tres secciones básicas, ¿no? Que es la epidermis, la dermis y la grasa subcutánea. En la epidermis encontramos, es digamos la capa que nosotros podemos ver a simple vista y en la que se encuentran los folículos pilosos. Mientras que en la dermis es la capa que nosotros no observamos y en el cual se encuentran todas las glándulas sebáceas, ¿no? La grasa subcutánea obviamente es la parte que se encuentra entre nuestro tejido cutáneo y los músculos o algunos otros tejidos.
Ahora bien, debemos comprender que el desollamiento humano ha sido un fenómeno que se ha dado por todo el mundo. Por ejemplo, tenemos en la literatura, encontramos datos como el desollamiento de San Bartolomé, ¿no? En la literatura cristiana, ¿no? Que se menciona que fue desollado vivo, ¿no? O también encontramos el caso en la literatura griega de cómo fue torturado el sátiro Marcias en un desafío que había tenido contra una de las deidades griegas, ¿no? Sin embargo, también encontramos que en el continente americano este fenómeno se encuentra distribuido por todas partes, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el denominado scalping, que es arrancar el cuero cabelludo de las personas y que se ha visto documentado muy bien para, por ejemplo, para el sureste de Estados Unidos. Sin embargo, también lo encontramos en Mesoamérica. Eh, También lo encontramos entre grupos caribes, por ejemplo, Miguel Acosta Sáenz, él reporta en su libro El complejo Tlacachipehualistli diversos casos en los que se menciona el desollamiento de personas también en Centroamérica, ¿no? En el área del Perú, también en algunas partes de Brasil, está muy bien documentado. Sin embargo, tenemos que poner en cierto valor que en Mesoamérica es una área exclusiva donde el desollamiento humano tiene sus propias características. ¿A qué nos referimos? Pues que no se encuentra en otra parte del mundo también documentado como en esta área geográfica, ¿no? Y especialmente donde lo encontramos bien documentada, pues entre los mexicas, gracias a las crónicas que nos heredaron cronistas, conquistadores, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi principal tema de estudio? Pues fue básicamente centrarme en qué es lo que sucedía en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Para los que nos ven de otras partes del mundo, pues podemos mencionarles que esta zona arqueológica, los vestigios de esta ciudad, se encuentran en la actual Ciudad de México, ¿no? Que se encuentra básicamente en el centro del país. ¿Qué es lo que sabemos sobre esta ciudad? Pues básicamente que era un coloso de la religión mexica, ¿no? Era una isla que se encontraba rodeada por el lago de Texcoco, que por ejemplo podemos ver aquí en una de las representaciones de Miguel Covarrubias o en una sección también que está representada en la obra de Ignacio Marquín, ¿no? Es decir, un recinto sagrado en el que estaba conformado por 78 edificios religiosos, según lo describe Fray Bernardino de Sahagún. Ahora bien, ¿cuál es la metodología que nosotros seguimos para hacer nuestra investigación sobre el desollamiento de personas? Pues básicamente fueron tres aspectos. Uno fue la revisión de los antecedentes arqueológicos que existían solamente aquí en Mesoamérica. Dos, fue el análisis concreto ya de los restos óseos con huellas de desuello que se han encontrado en las excavaciones que ha realizado el proyecto Templo Mayor y el programa de arqueología urbana en el recinto ceremonial mexica. Y tercero, la consulta de fuentes históricas. Bueno, comencemos a ver cuáles son los antecedentes del desollamiento humano en Mesoamérica. Como mencionaba, esta pues, también ha sido una práctica que se encuentra pues, en todo el territorio nacional, básicamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de esculturas que se han encontrado en Costa del Golfo en las que se ve perfectamente representada la piel sobre otro personaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es el monumento 43 del Castillo de Teayo, vemos una costura en la sección del pecho, lo cual ha sido interpretado por diversos investigadores de que el sacrificio por extracción de corazón era una actividad que se realizaba como un previo al desollamiento de una persona, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Que a diferencia de otras partes del mundo en el que se utilizaba el desollamiento humano como una tortura, en Mesoamérica era distinto porque era una práctica post-sacrificial. En el área de Occidente, por ejemplo, también contamos con algunas esculturas. Tenemos, por ejemplo, hay unas vasijas efigie en las que también se muestra un personaje cubierto con una piel humana encima. Pero también tenemos crónicas muy interesantes. Por ejemplo, la relación de Michoacán menciona en uno de sus pasajes en el que se menciona cómo el Cazonzi era acusado por los españoles de haber mandado a capturar, sacrificar y desollar a algunos españoles para posteriormente él mismo usar sus pieles en danzas solemnes. Oaxaca, por ejemplo, nos ha hecho esperar. También contamos con algunas representaciones, ya sea en cerámica, en piedra, pero también contamos con algunas representaciones gráficas en códices, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro la del Códice Nutal, donde se muestra
a un personaje también ataviado con una piel encima y con los atavíos de Tlaloc, como lo menciona Carlos González en su obra. En el área maya también contamos con diversos ejemplos que nos muestran la representación de la aportación de una piel desollada, ¿no? Por ejemplo, en este caso observamos nuevamente esta apertura que se encuentra en el pecho que nos está haciendo referencia a que posiblemente igual se realizó la extracción antes al desollamiento de este personaje e incluso vemos también cómo era abierta la piel por la parte trasera y después se sabe que también esta era cocida, ¿no? Sin embargo, aquí observamos algo muy interesante que vamos a ver más adelante, que es que posiblemente existía una forma en época prehispánica de utilizar las pieles de hombres y de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en ciertos casos observamos que la piel de los hombres se utilizaba con la epidermis en el exterior, o sea, por decirlo de una forma, se utilizaba al revés, ¿no? Mientras que con las mujeres vamos a observarlo a la inversa, ¿no? En el centro de México contamos también con otras representaciones. Por ejemplo, podemos citar figurillas que provienen del preclásico, en el que se observa la representación también de la piel sobre el cuerpo de un personaje o solamente pequeñas figurillas o mascaritas en las que se ve la representación de una, digamos, una máscara que también ha sido interpretada como la aportación de la piel, pero en el rostro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el caso más conocido para el centro de México es el Xipetotec de Teotihuacán, ¿no? Que en realidad pertenece a la fase Mazapa, ¿no? Sin embargo, actualmente se han encontrado algunas otras esculturas en Chalco, en Tula, aquí en el propio recinto sagrado de Tenochtitlan. Este, por ejemplo, es un caso, esta es una de las pequeñas esculturas que se encontró en el relleno constructivo del Templo Mayor de Tenochtitlan, en el cual se muestra el rostro, obviamente con una abertura y una comisura doble en la boca, que nos está haciendo mención de cómo se usaba la piel en el rostro. Ahora bien, pues ya entremos en materia, ya que estamos en un coloquio sobre huesos, para ver qué es lo que nosotros encontrábamos en las colecciones osteológicas del Templo Mayor. Bueno, para realizar esta investigación ya precisamente sobre los huesos, pues fue necesario recurrir a las investigaciones previas que existían en torno al tema, ¿no? Por ejemplo, aquí yo debo de contarles que una de mis grandes impulsoras en este tema fue la doctora Carmen Pilloan, con la que tuve la dicha de tomar algunas clases, y obviamente su obra, pues, abarca distintos temas sobre el sacrificio y tratamientos postsacrificiales, ¿no? ¿Cuáles son las obras básicas que yo le podría recomendar a los que nos están viendo? Pues dos libros que fueron trabajo de su coordinación, que fue Perspectiva Tafonómica 1 y 2, y también recientemente apareció su libro sobre evidencias de sacrificio humano y canibalismo en restos óseos, ¿no? En este caso, enfocado en los restos óseos de Tlatelolco. Sin embargo, existen otras obras básicas, por ejemplo, la obra de Miguel Botalla con Alemán y Silvia Jiménez sobre los huesos humanos y alteraciones en los huesos, también el libro de Modificaciones Culturales de Arturo Talavera y colaboradores, o por ejemplo los trabajos que ha coordinado Vera Tisler y Andrea Cucina, igual sobre sacrificio humano y tratamientos del cuerpo humano. Más recientemente puedo mencionarles que una obra fundamental en el tema es El sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana, que es una obra coordinada por Leonardo López Luján y Guillermo Oliver, o El sacrificio humano y tratamientos postsacrificiales en el Templo Mayor de mi querida Jimena Chávez Valderas. Ahora bien, ya diversos investigadores nos habían mencionado algunas características que nosotros podemos encontrar y patrones de huellas de corte en los restos óseos que pueden indicar el desollamiento humano, ¿no? Sin embargo, antes de avanzar este paso, me pareció fundamental hacer la observación etnográfica y experimental. Yo no, obviamente no pude hacerlo con personas, pero sí pude llevar a cabo estas observaciones con animales, ¿no? ¿Qué hice? Pues fue básicamente ir a observar y a documentar cómo se realizaba el desollamiento de conejos, caballos, borregos, en fin, una serie de animales que me permitieran a mí registrar detalladamente por dónde se realizaban los cortes
Incluso, posteriormente, ya cuando quedaban limpios los huesos, saber en qué áreas quedaban estas huellas de corte. Obviamente, fue de gran utilidad también saber cómo eran, en qué posiciones se ponían los animales, cómo es que se hacía la tracción, cuántas personas entraban en acción en este tipo de actividades. Incluso, eh, gracias a una estancia que tuve en el estado de Oaxaca, pude conocer diversas actividades que se realizaban con las pieles. Por ejemplo, cómo era su venta, cómo era su distribución, si tenía alguna finalidad ritual, e incluso cómo se llevaba a cabo el curtido, ¿no? En este caso, por ejemplo, todos los que conocen bien el mercado de Oaxaca, pues saben que en la parte trasera uno puede encontrar la venta de las pieles que se van desollando de diversos animales, ¿no? Y que cuál es el resultado de estas pieles, pues obviamente que las pieles siguen siendo muy utilizadas en este estado, ya sea para la confección de sandalias, cinturones, en fin, un gran número de artesanos. Ahora bien, ya que nosotros teníamos nuestra observación etnográfica experimental, ¿qué fue lo que procedió? Pues hacer un registro gráfico en esquemas que nos permitieran identificar ya de manera muy detallada dónde podríamos encontrar o qué patrones podríamos encontrar de las huellas de corte debidas o a causa de esta actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo, por ejemplo, el esquema de un caballo o de un cerdo, ¿no? En las cuales pudimos registrar estas alteraciones. ¿Qué es lo que procedía? Pues lo que muchos de mis compañeros arqueólogos, antropólogos físicos, pues tienen bien conocido, ¿no? Que es ir a las bodegas y empezar a abrir un gran número de cajas, bolsas, en fin. ¿Qué es lo que buscábamos aquí? Pues lo que buscábamos eran ya nuestros patrones que nosotros habíamos identificado. Estas huellas de corte que veíamos en ciertas secciones, por ejemplo, en el cráneo, en las vértebras o en las extremidades anteriores o superiores, ¿no? de un individuo. Poco a poco, ¿qué es lo que íbamos haciendo? Pues ir registrando cada una de estas huellas. Por ejemplo, nuestro primer paso de observación era utilizar lupas o microscopios que nos permitieran observar con grandes aumentos estas huellas de corte que quedaban presentes en los cráneos. Por ejemplo, estos son unos ejemplos de cómo observamos nosotros a veces las huellas de corte, que no está, por ejemplo, a veces teníamos la duda si se trataba de una huella de corte o podrían ser de algunas otras alteraciones tafonómicas, ¿no? ¿Qué fue lo que realizamos posteriormente? Pues algo también de gran ayuda fue la aplicación de una luz ultravioleta que nos permitía observar de manera más nítida también dónde se encontraban estas huellas de corte, ¿no? Por ejemplo, estas fotos fueron tomadas con ayuda del doctor Emiliano Melgar, en las que observábamos muy bien los patrones y direcciones de las navajillas de obsidiana que se habían utilizado para descarnar el cuero cabelludo. En otros casos, también contamos con el apoyo, por ejemplo, les comentaba del programa de arqueología urbana, en el que pudimos analizar cráneos de Zompantli, que se encontraban en muy buen estado de conservación y que nos permitían ver eh, las huellas de corte con una gran nitidez y precisión. No solo eso, que también nos sirvieron para realizar análisis mucho más precisos que les comentaré a continuación. Ejemplo, este es otro caso, este es de la ofrenda 157, en el que observamos las huellas de corte y ya precisamente sobre el hueso occipital. Ahora bien, después de hacer esta exhaustiva revisión ya de la colección osteológica del Templo Mayor, ¿qué fue a lo que llegamos? Pues básicamente encontramos, bueno, antes tengo que explicarles que la colección osteológica del Templo Mayor se encuentra básicamente conformada por cráneos. Esto se debe, por ejemplo, a una investigación que ha realizado Jimena Chávez, a que estos eran los restos más utilizados o empleados para ser depositados, ya fueran en el Templo Mayor o áreas aledañas, debido a que la cabeza tenía una connotación simbólica importante, ¿no? Por ejemplo, sabemos que muchos eran depositados en el Zompantli, en fin, se tenía diversas actividades rituales, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en nuestra colección de estudio? Pues que nosotros solamente podíamos observar estas huellas de corte causadas por desollamiento en nuestros cráneos, ¿no? ¿Qué fue lo que
a lo que llegamos nosotros fue básicamente que encontramos estos patrones en 31 cráneos que estaban dispuestos en las ofrendas 11, 13, 22, 24, 64, 98, 141, 157 y 159 y un par de cráneos recuperados en el Centro Cultural de España en México. Con ello obtuvimos datos muy importantes, por ejemplo, conocer la ubicación o la distribución más bien de dónde se encontraban estos cráneos en el Templo Mayor, ¿no? También saber en qué etapas constructivas correspondían, si pertenecían a cierto periodo de Tlatoani, o también saber que estaban distribuidos casi el 50% entre el lado de Huitzilopochtli y el lado de Tlaloc. Ahora bien, ¿qué fue lo que procedió? Pues hacer ya el análisis específico ya de los restos óseos, ¿no? Para ello, nos basamos también en 3 pasos metodológicos. Uno, que fue el análisis osteobiográfico, el tafonómico y un estudio microscópico de las huellas de corte. En el análisis osteobiográfico, lo que pudimos observar fue la determinación de sexo y de edad, ¿no? Por ejemplo, pudimos observar que la mayor cantidad de individuos se trataba de sexo masculino, ¿no? Marcado con un 55% y un femenino de 19%, y lamentablemente un 26% pues no pudimos determinarlo, ¿no? Pero, ¿qué nos está diciendo esto? Que la mayor cantidad de individuos que eran desollados, pues se trataba de hombres, ¿no? Algo que parece corresponder con las crónicas del siglo XVI en las que se menciona que estos eran los individuos más empleados para actividades rituales, ¿no? En cuanto a la edad, sabemos que estos individuos se encontraban entre los 20 y 30 años de edad, que también parece corresponder con las crónicas del siglo XVI, ya que nos menciona que esta era la edad promedio de los guerreros, ¿no? Por ejemplo, que eran cautivados y que posteriormente eran sacrificados, desollados y que recibían algunos otros tratamientos posacrificiales. En el análisis tafonómico, lo que tratábamos de hacer era diferenciar qué modificaciones tenían esos cráneos que presentaban las huellas por desuello, ¿no? Por ejemplo, encontramos que un 19% estaba con alguna perforación basal, 16 de ellas se trataban de máscaras cráneo, 19% que eran máscaras cráneo, pero que digamos que por las perforaciones que presentaban en la zona parietal, sabíamos que provenían o se habían elaborado a partir también de máscaras cráneo, ¿no? Y sabemos que casi la mitad, un 46%, se trataba de cráneos de Zompantli. Ahora bien, ¿qué es lo que procedía de este análisis? Pues básicamente era observar, registrar también detalladamente las huellas de corte que nosotros encontrábamos en cada uno de los cráneos, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de cómo realizábamos estos registros muy detallados y que posteriormente nos iban a servir también para observar algunas técnicas que se habían utilizado en época prehispánica para desprender el cuero cabelludo, ¿no? Por ejemplo, aquí si ustedes ponen atención, pueden ver que aunque encontramos, por ejemplo, marcas de corte sobre el esplacnocráneo, hay una línea muy particular que corre en sentido transversal con el eje de la bóveda craneal, que nos está mencionando que el corte se realizó, digamos, de oreja a oreja, ¿no? En otros casos, por ejemplo, observamos que las huellas por desuello se realizaba en un sentido anteroposterior que iba desde la glabela hacia el occipital, ¿no? Estas observaciones que nosotros tuvimos de las huellas de corte, pues nos ayudó mucho para identificar los dos patrones que se realizaban, no solamente para desprender el cuero cabelludo, sino también para desprender la aponeurosis epicraneal. Por ejemplo, ya este es el ejemplo concreto ya de los cráneos, en donde vemos estas huellas de corte que van en sentido anteroposterior, o, como les mencionaba, también las podemos encontrar en sentido transversal. Sorpresivamente encontramos que estas huellas de corte solamente aparecen, por ejemplo, las en sentido anteroposterior, solamente aparecen en los cráneos que son pertenecientes a la etapa 4B, en tanto que las huellas en sentido transversal las encontramos en la sexta etapa, ¿no? Constructiva del Templo Mayor. Aquí les pongo el porcentaje de la colección de estudio, pero debo aclarar que no corresponde, digamos, a
no es un dato concreto sobre la colección, ya que tenemos más cráneos que pertenecen a la etapa 4B, dado que la etapa 6 pues, está más dañada, ¿no? Sufrió más los estragos del tiempo y de la conquista, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta a este cambio o técnicas de desuello? Básicamente en trabajos anteriores hemos mencionado que puede deberse desde un cambio que tuvieron con la consolidación del Imperio Mexica y que ellos optaron por cambiar esta modalidad de desprender el cuero cabelludo. 2, que probablemente pertenecen a técnicas distintas que utilizaban los sacerdotes, ¿no? Es decir, que un sacerdote tenía su propia técnica y otros utilizaban la que más les acomodara, ¿no? O 3, también podría estar ligado a ciertos procesos litúrgicos, ¿no? Por ejemplo, no encontramos diferencias entre si eran desollados así las mujeres y los hombres, no, todos aparecen con estas técnicas, ¿no? Sin embargo, sí hemos observado que hay una mayor tendencia que con sentido anteroposterior se desollan a los hombres y con la técnica transversal a las mujeres. Bueno, ahora bien, dado que las fuentes históricas del siglo XVI no nos mencionan qué materiales eran utilizados para el desollamiento, lo que procedimos fue hacer un análisis microscópico. Básicamente las fuentes históricas solamente nos mencionan, por ejemplo, que los cortes preparativos para desprender la piel de un individuo se realizaban por la espalda o a través de los hombros, ¿no? También Torquemada, por ejemplo, menciona que se hacían algunos cortes en la parte de las piernas o también que se realizaba, digamos, desde el calcañar hasta el cráneo, digamos, ¿no? Pero nadie nos dice si utilizaban lascas de obsidiana o de pedernal, nada más, ¿no? Por ello es que nosotros procedimos a hacer nuestro análisis microscópico para tratar de identificar qué herramientas eran las que se habían utilizado en este proceso ritual. Para ello aplicamos la metodología planteada por Adrián Velázquez para identificar huellas de manufactura en objetos de concha. Nosotros lo aplicamos en hueso, como también lo ha hecho Gilberto Pérez Roldán. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues trasladarnos a la subdirección de laboratorios de Lina, donde se encuentra el microscopio electrónico, en la cual tomamos diversas muestras con unos polímeros de acetato especializado, las cuales son empleadas, de hecho, para replicar superficies, y que nos permitían obtener una impronta muy exacta de las huellas de corte en los cráneos, ya que la cámara de muestreo no tiene la capacidad para meter ahí, por ejemplo, un cráneo, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues tomar una pequeña muestra de ellas y llevarla. Para que esta muestra pudiera ser vista con gran resolución y el alto vacío, como se solicita en el microscopio, estas muestras fueron cubiertas con iones de oro. ¿Qué es lo que encontramos básicamente con nuestras observaciones? Que encontrábamos dos patrones básicos, ¿no? Una que se trataba de marcas causadas por las huellas de corte con obsidiana y otras que eran huellas de corte causadas por el pedernal, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver en el lado izquierdo que las huellas causadas por lascas de obsidiana se encuentran con pequeñas líneas que van del 0.7 a 1.5 micras, mientras que las de pedernal ustedes ven toda una serie de bandas paralelas que de hecho se enciman entre ellas y las cuales tienen un grosor de entre 2 y 4 micras de espesor. Estas fueron nuestras comparaciones ya que hicimos ya con nuestra colección de estudios, ¿no? En el que encontramos ya que el 25% de nuestra colección se encontraba con las huellas idénticas a las que se habían causado por el pedernal, ¿no? Mientras que el 66% pues correspondía básicamente con las huellas causadas por la obsidiana, ¿no? Lamentablemente igual un 9% pues no lo pudimos determinar ya que los huesos se encontraron muy deteriorados o incluso ya se les habían puesto algún tipo de polímero que ya nos impedía tomar la muestra fidedigna, ¿no? Ahora bien, la mayoría de los investigadores habían optado de que el material utilizado por excelencia para el desollamiento de personas era la obsidiana, ¿no? Entonces,
nosotros tratábamos de explicarnos por qué estaba apareciendo pedernal, ¿no? En los cráneos, ¿no? Para ello fue de gran utilidad, por ejemplo, las fuentes históricas del siglo XVI, en las que se menciona, eso ya se tiene muy bien documentado, el uso de cuchillos de pedernal para la extracción de corazón, ¿no? Pero ¿qué nos dicen las fuentes históricas? Pues que inmediatamente después que el individuo había sido sacrificado por extracción de corazón, este mismo sacerdote era el encargado de desollar a la brevedad el individuo, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Pues que este mismo cuchillo que era utilizado para la extracción de corazón, pues era también con el que se desollaba, ¿no? Y en los casos en los que encontramos obsidiana, por ejemplo, sabemos que en otros casos los cuerpos de los sacrificados eran llevados a otros barrios en los que ahí se desollaba, ¿no? Entonces podemos suponer que ahí era donde se utilizaban ahora sí las navajillas de obsidiana. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar todos estos datos que nosotros obtuvimos de los huesos? Pues básicamente recurrimos a fuentes escritas y pictográficas, ¿no? Como les mencionaba, en realidad no hay muchas fuentes que nos hablen de cómo se realizaba esta práctica ritual. Esta cita que les pongo a continuación es la más completa que tenemos, digamos, ¿no? Que es del Fraile Durán, y que aquí me permito leerles. Dice: acabados de sacrificar los dioses, luego los desollaban todos a gran prisa, de la manera que aquí dije, que en sacándole el corazón y de ofrecerlo al oriente, los desolladores que tenían este particular oficio echaban de bruzas al muerto y abríanle desde el colodrillo hasta el calcañar y deshollábanlo como a carnero, sacándole el cuero todo entero. Cuando se refiere del colodrillo hasta el calcañar, se está refiriendo desde la coronilla hasta el talón. Afortunadamente también contamos con algunas láminas que nos ilustran este acto, ¿no? Por ejemplo, esta lámina de los primeros memoriales de Sahagún, pues parece corresponder con lo que nos menciona Durán, ¿no? En el que el individuo era puesto boca abajo y posteriormente se realizaba, ustedes espero que puedan observar bien, eh, la marca de corte que se realizaba por toda la espalda, ¿no? Pero también podemos ver las secciones de corte en el área de las piernas y de los brazos. Ahora bien, ¿cuál era la utilidad, digamos, del desollamiento en época prehispánica? Es muy vasta, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en ocasiones el desollamiento era una forma en que los mexicas aprovechaban para infundir miedo hacia sus enemigos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el episodio de cuando Aguizot va a someter el pueblo de Ostoman, eh, se menciona lo siguiente, aquí también me permito leer. Dice: oído el sonido de la corneta o caracol, alzaron los mexicanos un alarido tan grande y acometieronlos tan valerosamente cerca de su pueblo, que llegando muy cerca de ellos iban diciendo a voces: aquí en vuestras tierras os hemos de desollar y llevar vuestros cueros a México. Digo, es un audio muy bonito, ¿no? Para todos los que les gustan las cuestiones bélicas, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes eran los portadores de la piel? Porque por los restos óseos nosotros podemos saber quiénes eran los individuos que eran más desollados, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba aquí que la buena parte de la colección de estudio pues se trata de individuos de sexo masculino, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba con la piel? Pues sabemos que una de las acciones principales en Mesoamérica es que cuando se realizaban procesos de desollamiento, los individuos que podían realizar algunas danzas solemnes o, en fin, pues se trataba de altos dignatarios, ¿no? Pero encontramos la diferencia que les mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Cómo se realizaba? Por una parte encontramos que los hombres, las pieles de los hombres se portaban con la dermis al exterior, ¿no? Por ejemplo, en la lámina del Códice Magliabechi, nosotros observamos estas manchas rojas y esta apariencia amarilla de la piel, que nos está mencionando que la piel era utilizada al revés, ¿no? Por ejemplo, Jimena Chávez ha mencionado que esta característica rugosa o con estas manchas rojas podrían deberse a la sangre y a la grasa que quedaban adheridas por la atracción de la piel, ¿no? En otros casos, por ejemplo, observamos que las pieles de las mujeres eran utilizadas con la epidermis al exterior, es decir, por decirlo de una forma, eran utilizadas al derecho, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Pues básicamente por la representación de senos, ¿no? Sobre quiénes podían utilizar la piel, como les mencionaba, pues encontramos casos desde el propio Moctezuma, que se podía ataviar
como en algunos casos se dice que se ataviaba como el dios Xipetotec para llevar a cabo algunas batallas en contra de poblaciones enemigas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el caso del Códice Coscatzin, en el que se menciona, en el que se ve perfectamente esta representación, ¿no?, del Tlatoani con la piel encima. Ahora bien, sabemos que muchas de las fiestas de las veintenas pues estaban marcadas por estos procesos litúrgicos y estas actividades de sacrificio y prácticas posacrificiales, ¿no? Evidentemente, la veintena de Tlacaxipehualistli pues era la que más destaca, ya que existen muchas referencias sobre el desollamiento. De hecho, la propia veintena de Tlacaxipehualistli quiere decir desollamiento de personas, ¿no? O el nombre de Xipetotec, a la cual estaba dedicada la veintena, pues ya nos está mencionando la connotación simbólica importante del desollamiento, ¿no? Por ejemplo, Xipetotec era Nuestro Señor el Desollado, ¿no? Y sabemos que se realizaba un gran número de sacrificios y desollamiento de personas en esta veintena, ¿no? Por ejemplo, Durán menciona, solo por dar un ejemplo, se menciona que por cada pueblo o por cada barrio se desollaba un hombre, ¿no? Y después se menciona que el sacerdote de ese pueblo o barrio era el encargado también de portar la piel y de realizar algunas danzas solemnes, ¿no? Sin embargo, sabemos que no solamente se sacrificaban hombres, ¿no? O representantes del dios Xipetotec en esta veintena. Sabemos también que Durán también explica que se desollaban, por ejemplo, a representantes de Hécat. Por ejemplo, sabemos del desuello de la Xipla de la diosa Mayahuel. En fin, era un gran número de personas que se desollaban en esta veintena, ¿no? Algo muy interesante, por ejemplo, que podemos observar con relación a esta festividad es también algunas diferencias de cómo se podía llevar la aportación de la piel. Por ejemplo, en el lado izquierdo nosotros observamos que solamente se podía realizar la aportación de la piel en el rostro, o también se podía llevar en el cuerpo entero, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos saber? Pues observamos básicamente la representación de manos y pies adicionales. En la veintena de Toshka también, por ejemplo, tenemos algunos pasajes de distintos cronistas que mencionan cómo el representante del dios Tezcatlipoca, después de haber sido sacrificado, se sabe que su cuerpo era descendido en brazos hasta el pie del templo, y posteriormente se sabe que era desollado. De su carne se sabe que se realizaba un banquete antropofágico en el que consumían la carne las principales personas de la ciudad, ¿no? Y su piel se menciona que la utilizaba el próximo individuo que sería el encargado de representar a esta misma divinidad. Posteriormente también encontramos, por ejemplo, referencias de desollamiento de personas en la veintena de Tecuilhuitontli y Huaytecuilhuit, ¿no? Ahí hay las fuentes no son tan claras para especificar si se realizaba en una o en otra, ¿no? Por ejemplo, en Tecuilhuitontli se menciona que se realizaba el desollamiento de un individuo, pero en el Códice Borbónico vemos que la representación corresponde ya a la veintena de Huaytecuilhuit. Oxpanisli, por ejemplo, es otra de las veintenas que ha destacado por ser también pues un gran referente, pero sobre el desollamiento de mujeres, ¿no? Obviamente no solamente se realizaba también el desollamiento de mujeres, también se menciona que se sacrificaban algunos hombres, ¿no? Pero las crónicas todo apuntan como una mayor relevancia con las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en estos casos? En realidad también conocemos el desollamiento de representantes de divinidades, por ejemplo, de la diosa Tosi, de la diosa Chicomecoatl, de Atlatonan. Se menciona, por ejemplo, el desollamiento de representantes de las Iguateteos, o de una deidad llamada Chiconcobail, ¿no? La cual se menciona que era sacrificada con una flecha en la garganta, ¿no? Y posteriormente se sabe que su piel pues era extraída por un sacerdote, y posteriormente la utilizaba también para realizar danzas solemnes o algunas otras ceremonias que tenían que ver con agricultura, ¿no? En el caso de Atlatonan, por ejemplo, se sabe que la divinidad también la representante de la divinidad era desollada, pero su carne era tratada con cierto cuidado, ya que se mencionaba que era muy contagiosa, ¿no? Ahora bien, ¿cuál ha sido la interpretación de los investigadores sobre la aportación de las pieles desolladas, ¿no? Pues tenemos diversos casos, ¿no?
Por ejemplo, Seller nos mencionaba que el desollamiento era la representación simbólica de la regeneración de la tierra y bueno, de las flores y árboles en primavera, ¿no? Broda, por ejemplo, pues, contradijo a Seller, menciona que en realidad las fuentes históricas, lo cual es muy cierto, pues no permiten o no autorizan sustentar esta hipótesis, ya que pues no se menciona en ningún momento que las festividades de desollamiento tuvieran que ver con la primavera, ¿no? Y en realidad, como les mencionaba anteriormente, Seller propuso esta hipótesis para la veintena de Tlacachipi de Hualistli, ¿no? Pero en realidad, pues, esta práctica ritual estaba presente pues, en todo el año, ¿no? Que era el año solar de los mexicas. Nicholson, por su parte, menciona que el desollamiento era una forma por las que se podían obtener pieles trofeo, ¿no? Porque, ahorita les voy a mencionar, que también se podían llevar, la piel no era utilizada simplemente como vestimenta, ¿no? Sino también se menciona que podía ser colgada en algunos edificios. González González menciona que no estaría, este ritual no estaría ligado precisamente con la renovación de la vegetación en primavera, sino más bien con la regeneración del maíz, lo cual también tiene cierta concordancia, ya que en la veintena de Tlacachipe Gualistli, pues vemos distintos procesos litúrgicos asociados con este elemento, ¿no? López Austin, por su parte, menciona que el uso de la piel como vestimenta tenía también connotaciones simbólicas como el uso de un elemento carismático, ¿no? Es decir, algo divino que estaba plagado de ciertas energías, ¿no? Divinas. David Carrasco, por ejemplo, tiene una hipótesis muy similar en la que se menciona también que las pieles eran algo sagrado, ¿no? Ya que el individuo había representado una deidad, pues ya su piel quedaba permeada con esta energía. Rollins, en cambio, menciona que las pieles, pues básicamente era una representación simbólica de deshacerse de los pecados, ¿no? Ya que también en ciertos rituales se menciona que eran desechadas fácilmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba posteriormente de que las pieles habían sido utilizadas? Pues sabemos que había dos formas de deshacerse de ellas. Por una parte, se menciona que iban los sacerdotes o quienes habían estado utilizando las pieles, iban a un lugar denominado Netlatiloyan, en el que se quitaban las pieles y las depositaban, ya fuera que las taparan solamente con tierra o con algunas lajas de piedra. Ahora bien, tenemos que dejar bien claro que el uso de la piel como vestimenta no era el único uso que tenía la piel. Por ejemplo, ya les mencionaba que en algunos casos la piel se rellenaba con paja o algodón y se colgaba en la fachada de los edificios, ¿no? Lo que mencionaba Nicholson de que se trataba de pieles trofeos, ¿no? En otros casos sabemos que la piel también podía servir como pronosticadora de lluvias. ¿Cómo sucedía esto? Se sabe que después de que habían sacrificado al individuo, su piel era colgada en un cierto edificio o en un templo, y la grasa que escurriera de la piel era la que vaticinaba, si era mucha, pues que iba a llover también, ¿no? En abundancia, ¿no? Pero si no escurría casi nada de grasa de la piel, pues se pronosticaba una sequía, ¿no? En otros casos sabemos que la piel también puede ser guardada como reliquia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la veintena de Tlacachipehualistli, las mujeres que tenían todavía niños en brazos acudían a estos personajes que llevaban la piel puesta y se menciona que arrancaban un pequeño pedazo de la piel con las uñas. Y ese pequeño fragmento que les quedaba, dice que lo podían guardar como reliquia, o también se menciona que se la podían dar de comer a los niños que ellas venían cargando en brazos, ¿no? Bueno, eso es lo que les acabo de explicar. También hay una hipótesis, por ejemplo, ya desde Torquemada él ya había mencionado, había hecho alusión a la hipótesis de que se podían realizar diminutas cabezas trofeo, ¿no? Como las que se hacen entre las tribus de los Sansa. Posteriormente, Joseph Acosta Sáenz menciona también nuevamente esta hipótesis, ya que existe un pasaje en el que los españoles, se menciona que las huestes de Cortés al pasar por ciertos lugares de Mesoamérica, encontraban las pieles de sus compatriotas, ya las encontraban curtidas,
y dice que las encontraban de muy pequeño tamaño, ¿no? E incluso dice, si no hubiéramos visto sus barbas, pues hubiéramos juzgado que eran cabezas de niños, ¿no? Esto es lo que ha hecho pensar a diversos investigadores que se podían realizar también estas pequeñitas cabezas. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué es lo que encontramos? Pues básicamente que el desollamiento humano pues, se trata de una actividad polisémica, ¿no? Que no la vamos a encontrar solamente ligada, por ejemplo, al dios Xipe-Totec o a la veintena de Tlacaxipe-Huariztli, sino que tiene un gran número de participaciones en distintas veintenas, con distintas connotaciones simbólicas y con distintos usos, no solamente su aplicación como vestimenta ritual, ¿no? Ahora bien, con base en nuestros experimentos, pues observamos que estos son de gran utilidad, no solamente para darnos una idea de cómo se realizaba el desollamiento, en este caso de un animal, sino también para registrar las marcas de corte que quedan en los huesos, ¿no? Que es también otra cosa que observamos, pues los rangos de edad de nuestra colección de estudio, que nos está indicando no solamente el sexo con mayor predominancia en la colección, sino también las edades que estaban asociadas con los individuos que estaban participando en las guerras, ¿no? Lo que nos hace pensar que eran cautivos de guerra. Ahora bien, también identificamos estas dos técnicas de desollo entre los mexicas, ¿no? Que les mencionaba, es la anteroposterior y transversal. Como les mencionaba, esta se puede ver desde distintas técnicas que utilizaron los sacerdotes o también podría deberse a distintos procesos litúrgicos, ¿no? Que llevaban a cabo los sacerdotes. Obviamente fue de gran utilidad aplicar la microscopía electrónica de barrido para identificar el uso de navajías de obsidiana y pedernal. En este caso, digamos que solamente la tenemos para el centro de México, pero ya serviría como base de información. Y también pudimos observar que el desollamiento humano no solamente estaba ligado a estas actividades, sino que en nuestro caso, como tenemos máscaras cráneo o cráneos de Zompantli, pues esto nos ha llevado a pensar que solamente se trataba posiblemente también de un paso previo para descarnar el cráneo y llevar a cabo otras alteraciones, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que, para cerrar, digamos, qué es lo que nos quedaría todavía pendiente? Pues por confirmar, por ejemplo, si estos varones que mencionamos de entre 20 y 30 años sí se trataban de individuos que habían sido cautivados en la guerra, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues básicamente por estudios de isotopía para ver si se trataban de personas foráneas o individuos locales, ¿no? Y que habían sido utilizados para un acto ritual en específico. Bueno, por mi parte sería todo. Me gustaría agradecerle al Museo del Templo Mayor, el Proyecto Templo Mayor, el Programa de Arqueología Urbana y el Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias. Y quedaríamos Muchísimas abiertos gracias. para algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Víctor, por compartir con nosotros tu trabajo. Yo tenía previamente el gusto de conocer tu investigación, que es muy completa, como todos pueden ver, porque no solamente hizo un estudio exhaustivo de las fuentes históricas y de los contextos y de los cráneos, sino que fue un paso más adelante al realizar un análisis de técnicas de microscopía electrónica de barrido. Y bueno, pues estaremos muy contentos ya cuando salga tu libro de estarlo promocionando para que pues todos puedan adquirirlo y pues que tengan este conocimiento. Y bueno, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Alondra, si nos ayudas. Sí. Claro, claro. Bueno, Antonio Reyes te manda, bueno, saludos a todos. Siempre está acompañándonos en las conferencias. Alfredo también. Saludo para Jimena y estaba muy contento con la ponencia de Víctor. También desde Potosí, Bolivia, con Eddie Ravilov. Stephanie Lozano, desde Los Ángeles, California. ¿Qué tal? Desde Lima, Perú, Alicia Flores. ¿Qué tal, Alicia? Ahorita son puros saludos. Francisca Lima Barrios, igual saludos para ti, Víctor. Y gracias por compartir tus conocimientos.
Chivebo, bueno, Roberto, saludos desde el Caribe mexicano. Rosa María Reina Robles, hola Víctor, el mural de Tenochtitlan es de Luis Covarrubias, no de Miguel. Sí. Christopher Alejandro, saludos desde El Salvador. Ángela Velázquez, desde Puebla, manda saludos. También desde Jalapa, Veracruz, Campos Irán. Saludos de Carla Vargas Arenas, desde Cusco, Perú. Tenemos muchas personas del sur siguiéndonos también. Ana Martínez. Hola, Víctor. Muy interesante tu ponencia. Aplausos. ¿Podrías pasarnos tu contacto, correo electrónico o número de celular? Pero al parecer el número que tenemos que no es el mismo. No sé si se conozca. Sí. Bueno, mi correo electrónico, para los que quieran preguntar algo muy detalle, yo con gusto les puedo contestar, es victorcortesmeléndez@hotmail.com. Gracias. Eric Moreno, también saludos. Nuestro compañero Archer, ¿notaste algún patrón de corte para la extracción de corazón? Por ejemplo, si se hacía el corte por debajo de la costilla, de las costillas o fracturando el esternón. Ok, no, básicamente nosotros no tuvimos acceso a esqueleto postcraneal, únicamente con lo que trabajamos fue con cráneos, ¿no? Como les mencionaba, pues la colección osteológica de Templo Mayor pues, básicamente está compuesta por secciones cefálicas, ¿no? Entonces, pues la que ha visto más bien estos patrones sobre costillas, pues ha sido Jimena, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un jaguar que por ahí tiene sus huellas de corte en las costillas, en la parte interna, o el niño de la ofrenda 111, me parece, Jimena. Sí, correcto. De hecho, como bien menciona Víctor, realmente la colección es prácticamente de cráneos. Son muy pocos los ejemplos de esqueleto postcraneal y hay más en animales. Entonces también hay evidencia en un par de felinos y al parecer en un águila real. Pero bueno, aquí nada más tenemos esa cuestión de acceso por vía abdominal, pero si hago el comercial, les recomiendo un artículo nuevo de Vera Tisler y Guillaume Olivier en Current Anthropology, donde discuten técnicas de extracción de corazón en todo Mesoamérica. Entonces, está muy interesante. Gracias. Isaac Barrientos, buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿el pedernal se utiliza para realizar cortes en alguna parte del proceso? ¿Se cambiaba la materia prima o se usaba un solo material a lo largo de todo el proceso? Ok. Bueno, nosotros en lo que tenemos del cráneo, digamos que las huellas nosotros analizamos las huellas por desfriamiento, pero también analizamos algunas marcas de corte que se encontraban por descarne en el esplacnocráneo, ¿no? Y digamos que en ambos casos, tanto para desuello o el resto del cráneo, encontramos que si se utilizaba pedernal, era pedernal para desollar y descarnar y hacer distintos procesos sacrificiales, ¿no? Pero si encontrábamos la obsidiana, esta la encontrábamos igual para huellas de desuello y también para descarne en el resto del cráneo. Gracias. Tenemos una pregunta de Chive Bochak, dice, ¿la piel se desechaba al final o tenía algún tipo de preparación como curtido? Esa pregunta siempre es muy interesante porque por las fuentes, o sea, sabemos que distintos cronistas mencionan que cuando ellos veían las pieles desolladas colgadas en los templos o que alguien la portaba, se menciona que estaban curtidas, ¿no? Pero en realidad, cuando vemos los procesos litúrgicos que se realizaban, pues nunca se menciona, por ejemplo, que las pieles llevaron algún tratamiento, ¿no? Preventivo para que estas necrosaran o tuvieran una pestilencia, ¿no? La única referencia que existe es en la veintena Tlacachipehualistli. Por ejemplo, ahí se menciona que los chipemes, los representantes del dios Chipe, utilizaban las pieles por 20 días. Y se menciona que las traían, digamos, todo el día y al final dice que las iban a dejar cerca del templo de Yopico, ¿no? Entonces, al respecto,
el doctor Carlos Javier González ha mencionado como mera hipótesis de que probablemente cuando las pieles se iban a dejar a este templo, ahí era cuando posiblemente se realizaba algún tratamiento de curtido, o al menos, digamos, como de cierta forma de humectar las pieles para que no se rompieran o se pudieran seguir utilizando hasta los 20 días que mencionan las fuentes, ¿no? Pero en realidad no se menciona, pues sí, esta preparación, ¿no? Tan especializada que se menciona en otras crónicas. Gracias. Gilberto Pérez Roldán, felicidades por la presentación, amigo Víctor. ¿Dónde puedo leer tu trabajo de investigación? Estoy de acuerdo con tu estudio y propuesta del Pedernal. Felicidades nuevamente. Sí, claro. Un artículo sobre desollamiento está en la revista de Arqueología Mexicana, que mencionaba Jimena al principio, no me acuerdo qué número es, pero por ahí les paso el dato. Y próximamente estará saliendo el libro, ya el desollamiento humano entre los mexicas, bajo el sello editorial de PTM y el Institute of Transit Cultures. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, un trabajo en prensa, por ejemplo, de la mandíbula grabada del Centro Cultural de España en México, en el que también hacemos algunos análisis con microscopía electrónica para ver las huellas de manufactura de esta pieza. Pero cualquier cosita yo se las hago llegar ahí a la brevedad. Gracias. Bueno, antes de leer la siguiente pregunta, nada más les comento, es Arqueología Mexicana número 156 para leer el artículo de Víctor. Y bueno, Julio César Sara nos dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Se encontró evidencia de desollamiento en el sitio arqueológico de Atzompa? No, de hecho yo estuve por ahí en Atzompa, pero no, ahí no tenemos las evidencias de desollamiento. Por ejemplo, ahí la que tiene más estudios es la doctora Nelly, pero hasta donde recuerdo sus restos óseos no presentaban, creo, marcas de corte. Sí han encontrado evidencias de desollamiento en otras partes de Oaxaca, pero las han encontrado más hacia el valle de Etla que en los valles centrales, ¿no? Eso es algo muy interesante. No sé qué fenómeno esté sucediendo en esa parte, pero así es como lo han estado registrando diversos antropólogos físicos, ¿no? Lo que mencionaba, por ejemplo, una vez la doctora Nelly, es que sí han encontrado algunas pinturas murales en las que sí se ve representadas las pieles desolladas, pero hasta el momento no, al menos desconozco si se han encontrado los restos óseos con huellas de desollo en Atzompa específicamente. Gracias. Marisol Aguirre, saludos, Vic. ¿Qué tal? Alfredo dice, qué gusto que presentes una perspectiva más amplia del usual respecto a la interpretación religiosa de las prácticas de desollamiento. Fíjate, ahí a mí me gustaría mencionar que sobre la interpretación religiosa existen diversos trabajos. Por ejemplo, creo que uno de los más completos es el de Carlos Javier González, pero también les recomiendo mucho los trabajos de Johanna Broda sobre Tlaquechipehualistli y de Nicholson también sobre esta veintena, para que vean distintas perspectivas que se tienen sobre este acto ritual. Es muy interesante. Gracias. Rosa María Reina Robles, ¿desde qué época se tiene evidencia de desollamiento en Mesoamérica y en dónde? Bueno, incluso tenemos algunas evidencias de desollamiento desde época, digamos, desde tiempos prehistóricos, digamos. Por ejemplo, en la cueva ¿cómo se llama? En la cueva de Puebla, Texca, se han encontrado algunos restos óseos de infantes, me parece, que ya se tenían estas huellas de corte por desollo, ¿no? Pero ya en Mesoamérica, las evidencias más antiguas, por ejemplo, se tienen en figurillas, por ejemplo, para ver la aportación de piel en el cuerpo, se tiene en Tlatilco, algunas figurillas de Tlatilco, y en restos óseos, Carmen Pilluán reporta evidencias de desuello en Tlatelcomila, en la Ciudad de México, y en San Lorenzo Tenochtitlan, en Veracruz. Esas son las más antiguas que datan del preclásico. Gracias. Barry Michael dice, excelente, saludos desde Cusco, Perú. Un saludote. Para los que nos ven allá del área andina,
Por ejemplo, tenemos un dato muy interesante de que algunos cautivos de guerra en los Andes eran desollados y se menciona un pasaje muy interesante en el que en una ocasión este cautivo de guerra pide que de su piel se hagan los tambores, los que se iban a sonar en la guerra, ¿no? Y que cuando escucharan los tambores sonando con membrana a su piel, pues todos los enemigos iban a salir corriendo, ¿no? Espantados. Y supongo que sí, al ver la piel en los tambores, iba a ser una escena muy romántica. Rosalba Nieto, te mandan saludos a todos y a Jimena. Saludos, Rosalba. Ya sabes, invitar a Víctor ahí a las conferencias que organizan ahora que se regrese a Semáforo Verde. Ya sabes, un conferencista de lujo. Tenemos Maritza Isabel, dice gracias, maravillosa exposición. Alejandro Alvarado González, preguntas. ¿El porte de pieles desolladas se realizaba con una correspondencia de géneros? ¿Hombres que portaban pieles de hombres y mujeres de mujeres? De no ser así, ¿podría tener alguna relación con transgresiones sexuales cosmológicas? En el caso de desuello de mujeres, ¿hay información de cómo eran seleccionadas para dicho fin? Ok, mira, sobre la primera pregunta, sabemos que, igual se me pasó ese detalle, que solamente los hombres, los individuos masculinos, eran los que podían portar las pieles, ya fueran de hombres o mujeres. Y sí existen algunos trabajos que han mencionado que esta característica posiblemente se deba a cuestiones de transgresiones de género, ¿no? Sin embargo, no se ha llegado a una interpretación tan concreta, ya que las fuentes pues no nos mencionan por qué era este tabú solamente de que los hombres utilizaran, ¿no? O, por ejemplo, encontramos también digamos, un tabú así similar sobre el uso de pieles de niños, ¿no? No encontramos que eran desollados en gran número como pasaba con una persona adulta, ¿no? Con relación a la segunda pregunta, ¿cuál era? Hay información de cómo eran seleccionadas para dicho. Sobre las mujeres. En realidad, sí existe diversas referencias sobre cómo seleccionaban a las mujeres, pero tenía que ver con la veintena o la deidad a la que se le estuviera rindiendo honra, en fin, eran diversos factores, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la diosa Tosi pues representaba a una anciana, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que buscaban? Pues a una mujer adulta, ¿no? Se sabe que las fuentes mencionan que tenían entre 40 y 45 años, me parece, ¿no? Mientras que en el caso de Chicomecoat, pues se menciona que era una doncella, una chica de entre 12 y 13 años, ¿no? En el caso de Tezcatlipoca, bueno, este ya no es de mujeres, pero por ejemplo en el caso de Tezcatlipoca se menciona que se buscaba a un joven que tuviera la mejor apariencia posible, ¿no? Entonces sí existen ciertas características por las cuales se elegían a estas personas que iban a ser desolladas, pero tenía que ver más con la deidad y la fiesta ritual en la que se estuviera rindiendo. Okay, gracias. Chive Bochac, sumamente interesante, muchísimas gracias. Mira, Rosa María Reina Robles, la pregunta que había hecho sobre el preclásico, que se refería a evidencia de huesos, pero creo que sí lo respondiste. Sí, o sea, de huesos es el de Tlatelcomila y San Lorenzo de Tenochtitlan en Veracruz. O sea, esos sí son evidencias de hueso que reportó Carmen Pilluán. Gracias. Kelly Elaine Blevins dice, gran charla, tengo una pregunta. Trabajo con entierros primarios de Tlatelolco, no el osario, y veo marcas de cortes en los huesos largos de los juveniles. ¿Habías visto esto antes? ¿El desollado siempre ocurrió después del sacrificio o crees que podría ocurrir después de la muerte natural? Ok, sí. Bueno, en mi colección de estudio no he visto las marcas de corte en huesos largos, ya que son puros cráneos, pero sí los he visto en distintos restos óseos que han reportado diversos investigadores en Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el trabajo de Blancasola, los trabajos de Carmen Pilluán, precisamente tú que estás en Tlatelolco, su libro reciente, el que les mostraba del entierro 14, en él menciona las huellas de corte en huesos largos.
Algunos trabajos del área maya, por ejemplo, Vera Tisler y Andrea Cuchina también reportan en algunas de sus obras, o en el Zapotal de Veracruz también, o sea, sí hay varios menciones sobre las huellas de corte en huesos largos, ¿no? Y la segunda pregunta que es, si siempre, bueno, si el desollamiento siempre se realizó como una práctica posacrificial, sí, digamos, fuentes primarias siempre mencionan que se realizaba como una práctica posacrificial, siempre, 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 siempre. Y de hecho casi todas mencionan que se realizaba posterior al sacrificio de corazón. Solamente creo Torquemada es quien menciona que el sacrificio humano se realizaba como acto de tortura. Sin embargo, sí, este es un dato que sí se debe tomar con pinzas porque ya es una fuente muy tardía, ¿no? Entonces no podríamos asegurar una u otra acción, ¿no? Pero creo que esas son las únicas referencias que existen. Gracias. Alessandro Ordos, saludos Vicky, saludos Alessandro. Dice Iván Lanza, buenas tardes. Quizá lo mencionaste, pero me perdí algunas partes. Quisiera preguntar si hay evidencia de que las pieles también hayan tenido un uso como trofeos de guerra, como en el caso de los tarascos. Sí, como les mencionaba, en ciertas ocasiones las pieles no eran utilizadas como vestimenta, ¿no? Sino que se rellenaban de paja o algodón. Esto en Mesoamérica. En los Andes se menciona, por ejemplo, que las rellenaban de ceniza y las colgaban en algunos templos. Y dice que estas eran para infundir temor entre los enemigos, ¿no? O sea, eran tal cual una, como lo menciona Nicholson, dice que son pieles trofeo. Gracias. Diana Velázquez, muy interesante, muchas gracias. Nativa Natividad Contreras, felicidades. ¿Cómo diferenciarías las marcas de desuello y las de descarne? Ok, como les mencionaba, yo lo hice con base en experimentos y también con base en lo que habían reportado algunos investigadores. Digamos que las marcas por desuello son más fáciles de distinguir ya que tienen una longitud más amplia, ¿no? O sea, lo que se buscaba era partir la piel. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es, tanto en las huellas en sentido anteroposterior como transversal, es que se buscaba hacer de un solo corte, partir ya fuera la piel o la aponeurosis epicránea, ¿no? En tanto que las huellas de descarne, como lo menciona diversos investigadores, por ejemplo, mi maestra Pilluan, que estas están en ciertas secciones anatómicas del hueso donde está bien, donde hay una gran, ¿cómo decirlo? Adaptación del músculo y en el que se necesitaba hacer más cortes para despegar la masa muscular, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos las huellas de descarne en la sección malar o en la mandíbula principalmente. Gracias. Osvaldo Camarillo Sánchez. Felicidades, excelente revisión de las fuentes. Un par de dudas. Si las marcas de desollamiento, descarne y desmembramiento son iguales, ¿qué puede identificar como huellas de desollamiento únicamente con cráneos? ¿Y qué problemas presenta efectuar arqueología experimental en animales que no existían en el México antiguo? Ok. Para diferenciar, por ejemplo, las huellas de desollamiento, solamente en el cráneo, pues también nos basamos en la parte, en observación etnográfica, experimental y con base en otros investigadores, ¿no? En el que no solamente observamos las huellas de corte, sino también la comparación con ciertas esculturas, ¿no? Por ejemplo, veíamos que las pieles se podían utilizar en el rostro, ¿no? Entonces, en el caso de que las pieles, los cortes en el cráneo fueran en sentido transversal, pues existe la hipótesis, y de hecho así se realiza actualmente en las disecciones que se realizan actualmente, para desprender la piel del rostro, ¿no? Mientras que las huellas que se realizan en sentido anteroposterior van en busca de hacer la tracción de la piel de toda la cabeza, pero tratando de sacarla por completo, digamos, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, bueno, los problemas de hacer arqueología experimental, pues el problema no es solamente con los animales, ¿no? Ya el simple hecho de hacer los experimentos con animales, pues ya tendría que haber ahí ya la información es sesgada, digamos, ¿no?
pero pues por cuestiones de legislación también en México, pues no podemos hacer los experimentos con personas, ¿no? Ya que existe una cierta barrera, ¿no? Sí se han hecho experimentos en algunos anfiteatros. Por ejemplo, Miguel Botella realiza experimentos también con personas y refiere estas mismas huellas de corte que yo menciono con los animales, así que no encuentro diferencia alguna. Muy bien, dice Rosalba Nieto Calleja. ¿Se ha realizado el uso del pedernal efectuando el descarnado de manera experimental? Sí, de hecho, los experimentos que hicimos nosotros, en la mayoría de las ocasiones utilizamos navajas de pedernal, de obsidiana, incluso ya que algunos investigadores mencionaban el uso de cuchillos de cobre, llegamos a utilizar también incluso cobre, pero no, o sea, no nos dejan alguna huella similar, ¿no? Gustavo Cerecer. Saludos. ¿Cuál sería tu interpretación del simbolismo de todo el culto? Uy, esa es muy amplia porque, como les mencionaba, yo considero más bien que se trata de una actividad semítica, diversas connotaciones simbólicas, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que ver una adaptación para cada veintena o cada deidad o cada ritual en el que se realizaba el desollamiento humano, ¿no? Si es, supongo que tu pregunta va en torno a la vestimenta de la piel, pues coincido con diversos investigadores de que el uso de la piel era para hacer digamos, una reactualización de ciertos mitos sí, de ciertos rituales en los que se enfatizaba la imagen de la divinidad. Es decir, ya el representante del dios ya marcaba una imagen divina, ¿no? Pero al desollarla, o sea, al pasar por un proceso de sacrificio, o por ejemplo se menciona que algunos llevaban un baño de purificación, en fin, que la piel probablemente tomaba algunas otras connotaciones simbólicas, ¿no? Entonces, al emplear la piel ya como vestimenta, pues era remarcar la imagen de la divinidad, ¿no? Como lo menciona, de hecho eso lo menciona desde Fraser o Mircea, ¿no? Menciona también esta hipótesis, ¿no? Con lo cual yo concuerdo más. Y sobre el hecho de desollar, también tenemos que entender que a lo mejor no tuvo esa connotación simbólica, ¿no? Como les mencionaba, a lo mejor el desuello solamente sirvió como un paso previo para descarnar el cráneo, ¿no? En el que ya su objetivo no era obtener la piel, sino realizar posteriores modificaciones al hueso. Rubén Darío Torres Torres, saluda desde Jalapa, Veracruz. Me da saludos. Jerónimo Áviles Holguín Segovia. Gracias, saludos y felicitaciones desde Playa del Carmen. Carlos Gustavo Justel, interesantísima entrega y muy ilustrativa. Gracias desde Buenos Aires. Gilberto Hernández. ¿Cuál es la evidencia más antigua del desollamiento humano en Mesoamérica? Bueno, eso ya habíamos dicho, ¿no? Que la de la cueva en Texcal y, bueno, de Mesoamérica total, tenemos desde el preclásico, que era San Lorenzo, Tlatelcomila, y en escultura encontramos diversas figurillas en Costa del Golfo, y tenemos también algunas aquí en el centro de México. Incluso contamos también con algunas figurillas del área maya que poseen del preclásico. Itzel Alcalá, ¿hay posibilidad de que se traten de cortes con otra finalidad que no sea desollar? Sí, obviamente siempre hay una otra posibilidad, ¿no? De que las huellas tuvieran otro tratamiento o más bien otra finalidad, pero digamos que por eso hemos basado nuestros objetivos y lineamientos de investigación en los experimentos, ¿no? En el que si tú vas y observas cómo se realiza el desollamiento de un animal, o incluso si lo que les mencionaba, si ves cómo se hace una disección actualmente, las huellas coinciden, ¿no? Ampliamente. Trino Escalante. Hola desde Mérida, Yucatán. Señalaba el rango de edad entre 20 y 30 años, pero ¿habría la posibilidad de encontrar algún individuo viejo, anciano, desollado? Muchas gracias. Ok.
Sí, aquí en la colección del Templo Mayor, por ejemplo, tenemos el de un individuo, creo, de 30, 40 años, no recuerdo bien, que ya en época prehispánica ya era una persona ya de edad, ¿no? De avanzada, digamos. Pero sí se han reportado casos en los que se han encontrado esqueletos de individuos, digamos, adultos, mayores, con las evidencias de desoyo, ¿no? Por ejemplo, precisamente en el área maya se han encontrado y me parece que en Veracruz también. Dice, Leo Regalado nos dice, excelente ponencia. ¿Es el desollamiento ritual una práctica solamente del Altiplano Central de México? ¿Solamente se practicó en el posclásico o en algún otro periodo? No, por restos óseos y por escultura, o incluso por fuentes pictográficas, sabemos que se realizaba en toda Mesoamérica, ¿no? De hecho, veíamos que la presencia del desollamiento tiene cabida en todo el continente americano, desde lo que actualmente Estados Unidos hasta el área andina, ¿no? Y aquí en Mesoamérica lo encontramos en todas las regiones y desde épocas muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, para el periodo clásico, ya se sabe que las representaciones escultóricas se encuentran ya en todos lados y de hecho ya hay algunas muy específicas que sí ya están mostrando la representación del dios Xipetotec, ¿no? En el que ya vemos no solamente la aportación de piel desollada, sino que vemos también el tocado, el llamado Tlahuquechozontli o el gorro yopico, la falda de hojas de zapote. Entonces ya vemos no solo la representación de la piel, sino también ya la representación de algunas divinidades que están utilizando la piel encima. Erika Flores, saludos Víctor, felicidades. ¿Se sabe cómo o de qué manera se daba tratamiento a las pieles para evitar su degradación o descomposición después de este tratamiento? A las pieles humanas, como les mencionaba, no existe una referencia que diga cómo se curtían las pieles, pero sí hay referencias sobre, en el caso de las pieles de los animales, ¿no? Por ejemplo, memoria, para el caso de los animales se menciona el uso de cortezas de árbol, de robles, que tenían un alto contenido de taninos, ¿no? Lo que permitía la conservación de las pieles, ¿no? Sin embargo, por ahí existe una cita muy particular de Bernal Díaz del Castillo, en el que se menciona que utilizaba excremento de oves para desollar las pieles, ¿no? Y de hecho en su cita menciona, seguro muchos se han de reír de esto, pues les menciono que es así, ¿no? Corroborando el uso de este elemento, ¿no? Pero ya digamos que a nivel concreto, pues no, se sabe que este elemento, pues al contrario, ¿no? Causaría un deterioro más rápido, ¿no? Entonces yo opto más por la versión de que se utilizaban las cortezas de los árboles. De hecho, actualmente, por ejemplo, les mencionaba que en Oaxaca las pieles se siguen curtiendo con algunas cortezas de árboles con altos contenidos de taninos y se les agrega todavía algunos minerales, ¿no? Que ayudan a su preservación. Esta pregunta ya la habíamos pasado, de Trino Escalante. Maritza Isabel dice, aprovechando Víctor y Jimena, ¿existen evidencias de desmembramiento de manos y pies en las muestras que han revisado? Ya han comentado sobre el cráneo como mayor segmento representado en las muestras, pero ¿existen algunos elementos de manos y pies con corte? Pregunto esto, pues es muy difícil desollar estas partes. Quizá por ello se mantenían en la piel desollada que era portada en ciertas festividades. Gracias anticipadas. Bueno, en Templo Mayor sí tenemos algunos restos óseos pertenecientes a pies y manos, supongo, de la ofrenda. Ay, no recuerdo cuál es la ofrenda. Bueno, sí contamos con los restos óseos de pies y manos, pero no encontramos huellas de corte que nos permitan, pues sí, saber si eran de desollamiento, ¿no? Y sí, en efecto, como tú lo mencionas, el desollar, retirar la piel de las extremidades es muy complicado, ¿no? De hecho, lo que hemos visto es que, por ejemplo, en el caso de los animales, pues no se desolla, lo único que se hace es desarticular, ¿no? Y sí se han encontrado huellas de desollo en las muñecas, por ejemplo, en algunos sitios de Costa del Golfo, en el que sí se ven las huellas de corte a la altura de las muñecas, ¿no? Lo que parece coincidir con lo que se mostraba en ciertas esculturas o en ciertos códices en los que se ve que
se desollaba la piel completa, pero las manos y los pies quedaban solamente adheridos. Nada más comentar tantito, agregar que de esta ofrenda de Templo Mayor, la ofrenda 149, hay pies y manos de niños, pero como menciona Víctor, en efecto no tienen huellas correspondientes al desuello, más bien ahí lo que tienen son las huellas de desarticulación, pero no de desuello. Abigail Martínez Guerrero. Buenas tardes. Sé que no se puede tener un número exacto de los sacrificios en Tenochtitlan, pero las fuentes indican que se tuvo esta costumbre durante muchos años. Pero tal vez un número aproximado de ellos. Jimena, Víctor. Creo que Jimena tiene los números más exactos que yo. Sí, bueno, en efecto, gracias a las excavaciones más recientes del programa de arqueología urbana en el Tzompantli y con todo el trabajo que se ha hecho de colaboración entre los dos equipos, pues sabemos que hay restos de poco más de 1000 personas, ¿no? Y este número que les menciono corresponde a las diferentes etapas constructivas. Entonces, sí hay restos, son suficientes, son numerosos, pero jamás como lo mencionan muchos de los cronistas. Ok, dice Fuegosen, muy buenas tardes, superconferencia. Mi pregunta es, ¿en las prácticas de antropofagia existe evidencia del uso de los órganos internos del cráneo como lengua, ojos, sesos como parte del platillo o solo las partes del torso? Bueno, esa pregunta es muy amplia porque huellas de corte, por ejemplo, no encontramos en la bóveda craneal, ¿no? Lo que a veces se ha encontrado es una perforación, una amplitud del foramen magnum, y se ha mencionado que esta forma de ampliar los cráneos posiblemente era para extraer la masa encefálica, ¿no? Pero pues no podríamos tener la certeza de que esto se hiciera así. Por ejemplo, las fuentes históricas no mencionan concretamente el uso, bueno, el consumo de órganos internos, como mencionas, ¿no? Lo que sí tenemos, por ejemplo, y de hecho lo reporta Jimena y de hecho yo también lo puedo observar en algunos cráneos, que existían huellas de corte que parecían corresponder a la evolución lingual y a la extracción de los ojos, eso sí, pero de eso a saber si se los comían, pues no podemos, no tenemos la certeza sobre ello. Nuevamente Rosa María. Carmen Pilluana estudió los restos canibalizados de Tlatelcomila, de Telpan, al sur de la Ciudad de México, que excavé hace muchos siglos. También había animales. Sí, en efecto. De hecho, debe de recordar muy bien que los estudios de Pilluan no solamente tuve la oportunidad, de hecho, de verlos con ella en algunas de sus clases que nos daba ahí en el Museo de Antropología, sino también que también, o sea, no solo fue mi inspiración de que se aplicaran estudios arcométricos, ¿no? Por ejemplo, ella, mi maestra Pilluan, utilizó microscopía electrónica de barrido, difracción, en sí, un gran número de estudios para profundizar en ciertos temas. La verdad, yo creo que ella es un parteaguas en el tema de estudios sobre sacrificio humano y tratamientos postsacrificiales con base en estos socios. Dice Alondra Domínguez Ángeles, fascinante. Techi Medina, saludos desde Perú. Dice Steph Alcántar, felicidades Víctor, muchas felicidades por tu próximo libro, gran charla. Evangelina Maya, felicidades por la gran conferencia, muy interesante. Gracias. Alondra Domínguez Ángeles, si me permiten, también los códices prehispánicos expresan el desollamiento como ritual postsacrificial. Sí, en efecto, como mencionábamos, y de hecho algunas láminas que les mostré, se mencionó esta actividad como rito postsacrificial, ¿no? Y digamos, aquí solamente les puse algunos ejemplos, pero en realidad las fuentes son muy vastas al respecto. Diana Moreiras, saludos a todos. Diana. Michelle Baumen, saludos a los tres. Excelente ponencia, profe Vic. Tengo una pregunta. Si en niños se presenta también esta práctica,
¿Los fines rituales eran los mismos? Hola, un saludo, Shell. Esa pregunta también es muy buena porque, como mencionábamos, en algunas áreas de Mesoamérica sí se han encontrado restos de infantes que tienen huellas que parecen corresponder también al desollamiento, ¿no? Pero no hay ninguna fuente histórica que nos corrobore, o que nos mencione más bien que las pieles fueron utilizadas como vestimenta ritual, ¿no? La única excepción, digamos, y eso es escultórica, se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y pertenece a Costa del Golfo. En ella sí se observa a un individuo que está portando una piel encima y diversos investigadores han mencionado que los rasgos, todo parece indicar que se trata de un niño, ¿no? ¿Qué es lo que suponemos? Pues si la piel desollada de un infante pues no le podía quedar a un adulto, entonces tuvo que haber sido utilizada por otro niño, digamos, ¿no? Pero no hay ninguna fuente, pues sí, escrita o pictográfica que nos corrobore esto, ¿no? Más bien lo que sí se ha visto es que los esqueletos que se han encontrado de niños con huellas de sueño parece estar más bien asociado con rituales de antropofagia. Eso sí es lo que se ha visto, porque de hecho algunos de los huesos presentaban alteración térmica y huellas también de descarne, ¿no? Pero sí, es muy complicada esa pregunta. Gracias, Víctor. Yo nada más, igual tengo una pequeña pregunta. También me llamó mucho la atención que hayas encontrado a eh, niños de entre 6 y 8 años. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre el contexto arqueológico? ¿Qué materiales estaban relacionados? O un poquito más sobre ellos para darnos una idea por qué estaban en esas ofrendas. Sí, más bien aquí, por ejemplo, lo que vemos es que en el caso de los infantes que nosotros tenemos, es que el desoyo probablemente estuvo más bien enfocado al descarne del cráneo para hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, de estos infantes se trata de máscaras cráneo, bueno recuerdo, en el que se ve, de hecho, las huellas por desoyo se encuentran, digamos, limitadas por el corte transversal que se hizo, ¿no? Y por algunas perforaciones que posteriormente tiene, ¿no? Entonces, más bien, bueno, y sobre la interpretación de las máscaras cráneo, pues es todo un tema porque probablemente están también representando, como se ha visto en otras ocasiones, las efigies de alguna deidad, ¿no? En la mayoría de las ocasiones se ha optado porque se trate de la representación del dios Mictlantecutli en su aspecto esqueletizado, pero algunos cráneos hallados actualmente, pues más recientemente, pues al parecer están representando a otras divinidades, ¿no? Y en el caso de este infante, sí es un caso, bueno, dos infantes son casos excepcionales porque los encontramos, me parece que en la cuarta etapa constructiva, y de ahí ya no vuelven a aparecer infantes, ¿no? Ya los únicos elementos que tenemos pertenecen a individuos mayores. Ok, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. De verdad un gusto escucharte y también un gusto saber que próximamente vamos a poder tener tu libro en nuestras manos y leerlo y revisar a detalle todo lo que nos platicas esta vez. Y bueno, muchas gracias a todos por seguir esta transmisión. Y bueno, Alondra nos va a hacer el favor de contarnos cuáles van a ser las siguientes actividades. Sí, pues todo el mes vamos a tener actividades, así que estén al pendiente. Pero nuestra siguiente charla será paleogenómica e interdisciplinariedad en el estudio del pasado. Desde Alemania nos va a acompañar Rodrigo Barquera, entonces esto va a ser el jueves para que estén atentos y nos sigan acompañando como siempre. Gracias. Muchas gracias a todos.